Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy el Señor una vez más nos ha regalado esta noche para nosotros ir disfrutando en su santa y bendita compañía. Y así, cada día nos alimentamos de la carne de nuestro Señor Jesucristo y bebemos también de su manantial, de su sangre, que es su Santo Espíritu. Gloria a nuestro Dios por ello. Hoy nos ha dado este privilegio y, por supuesto, como siempre hemos dicho, privilegio que el Señor nos da, privilegio también que vamos a aprovechar, porque a nosotros nos fascina los privilegios que el Señor nos da de poder alimentarnos de su carne y de su sangre. Es un privilegio para nosotros. Hoy, viernes, estamos en momento de oración y, por supuesto, vamos a disfrutarlo. Y para ello vamos a iniciar de una vez inclinando nuestro rostro y hablando con nuestro Padre eterno. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque nos cuidaste durante todo el día y nos ha dado el privilegio de llegar hasta este momento, hasta este instante. Te alabamos y te honramos por ello. Bendito Señor, te pedimos primeramente que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante el día. Perdónanos y límpianos de todo mal. Ahora vamos a deleitarnos en degustar de la carne y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a alimentarnos. Te pedimos, oh bendito Padre, que seas tú ayudándonos, dándonos entendimiento y sabiduría para que podamos realmente alimentarnos y este alimento que vamos a tomar puede fluir dentro de nosotros y así nuestro espíritu vaya engordando, vaya hermoseándose para la honra y la gloria tuya. Te damos gracias, oh bendito Señor. Te damos gracias, oh Padre Santo. Que tu Santo Espíritu nos conduzca en esta noche a toda verdad sobre la oración y así podamos entender y hablar contigo sin cesar, a todo momento, porque a nosotros nos fascina estar contigo, nos fascina hablar contigo, porque tú eres lo mejor que nos ha podido pasar. Gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Padre, ser nuestro Dios, y en tus manos nos encomendamos en esta noche. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, habíamos visto realmente que es necesario estar hablando contigo, estar hablando con nuestro Dios, porque, como hemos dicho, Él es lo mejor que nos ha podido suceder. Él es el más maravilloso en la vida de nosotros. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos y para Él existimos. Ese es lo maravilloso. Entonces, como veníamos estudiando, habíamos leído en el libro de Hechos de los Apóstoles, y lo vamos a volver a tomar, el capítulo 6, el verso 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 4. Hemos visto realmente cuando el Señor que se fue, ¿cierto?, había prometido a los discípulos y por supuesto ellos siempre
siempre se dedicaban a la oración. ¿Por qué? La oración es realmente el tubo que nosotros podemos utilizar para que fluya todas las bendiciones del Señor hacia nosotros. Porque a medida que vamos orando, por esta razón se nos dice orar sin cesar. Necesitamos fuerza, tenemos que orar. Necesitamos vida, tenemos que orar. Necesitamos paciencia, tenemos que orar. Necesitamos amor, tenemos que orar. Necesitamos todo lo que necesitamos, tenemos que orar. En el lenguaje espiritual se llama orar y en el lenguaje normal se llama hablar. Hablar con Dios, hablar con nuestro papá, referirnos a Él, contándole a Él nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros llantos y también todas las cosas que realmente podamos necesitar, hablamos con papá. Y papá también está listo para escucharnos a todo momento. Y no solamente escucharnos, sino también respondernos. Qué maravilloso, porque tenemos a un papá que nos ama, que se preocupa por nosotros, que está atento a nuestras oraciones. Antes de abrir nuestras bocas, ya Él sabe lo que vamos a decir, pero a Él le fascina escucharnos. Y a nosotros también nos fascina contarle a Él nuestras cosas. Por esta razón vamos a leer Hechos, el capítulo 6, verso 4. A ver qué nos dice. 6, verso 4, si nos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire bien eso. Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Claro, para poder tener sabiduría, para poder tener inteligencia, para poder tener iluminación. Como hemos dicho siempre, las cosas del Señor es por medio de revelación. No es por medio de irse uno a aprender lo que pueden enseñar los supermaestros, los doctores de la ley, los que se creen los sabios, porque ellos nos transmitirán sus pensamientos, nos transmitirán lo carnal, pero lo espiritual ellos no lo pueden, no nos lo pueden transmitir. Entonces, si queremos realmente entender, comprender, asimilar, obedecer, vivir, es necesario ir al que nos lo puede hacer, nos lo puede dar. Y esto que nos puede dar se llama nuestro Señor y nuestro Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que persistir en oración. Tenemos que persistir en la charla con papá. Tenemos que acercarnos a él. A veces muchas personas sienten miedo, sienten temor y muchos dicen es que no sé qué decir porque ellos han visto mucha gente se extienden en oraciones y empiezan a decir cosas y otros antes de hacer oración tienen que sentarse y escribir la oración. Entonces, y muchos creen, no, pero si yo no soy poeta, si de pronto yo no soy un intelectual, si de pronto yo no soy un sabio, entonces no tengo palabras para hablar con papá. No, hermanos, ustedes no necesitan palabras extrañas, no necesitan ir a rebuscar en la Rus
para poder realmente encontrar palabras. No, no. Las palabras nacen, mire bien eso, las palabras nacen de la comunión que se tenga con papá. Si uno se siente que es su papá, no necesita ir a rebuscar cosas para decir. Los que tratan de rebuscar cosas y de hacer para que digan qué hermoso, qué hermosa oración, qué maravillosa, es porque ellos no están realmente hablando con el Señor. Ellos quieren hacer despliegue de quién sabe qué, cuando realmente papá está listo para escucharnos en nuestro propio lenguaje, a la manera nuestra, porque al fin y al cabo es el Espíritu que nos hace hablar con papá. Y hablar con papá es una cuestión espontáneo, como hemos dicho. No es una cuestión de ir a aprender unas oraciones, ir a aprender unas frases, ir a aprender unos poemas, ir a aprender un montón de recitales para luego aparecer delante de papá y recitárselo. No, no es así. No es así. Por esa razón, nosotros, la razón por la cual muchos sienten que no tienen nada que decir al Señor es simplemente por falta de aprendizaje, es por falta de práctica, es por falta de hablar con Él, porque a nuestros amigos, cuando nosotros nos encontramos con nuestros amigos, hablamos a veces hasta que nos cansamos, y no nos cansamos de hablar con los amigos. ¿Por qué razón? Porque como hay una relación íntima, entonces las palabras se brotan por sí solas, las palabras aparecen y no tenemos que tratar de organizar, no. Las palabras nuestras son espontáneas con nuestros amigos. Así también debe ser con papá. Hablar con papá es una cuestión de práctica, es una cuestión de esta bendita y hermosa relación. Este amor bendito, entonces, a medida que este amor va haciéndose efectivo, las palabras van saliendo. A medida de que esta comunión va estrechándose más y más entre papá y nosotros, entonces las palabras van saliendo solitas. Por esa razón, que mire lo que dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles que habían hecho escoger a diáconos para que ellos pudieran encargarse de ofrenda, de lo que los hermanos querían dar, y ellos llegan y dicen, no, a nosotros no nos vamos a meternos en cuestión monetaria, en cuestión dinero, en cuestión de nada. Nosotros, lo que vamos a hacer nosotros es dedicarnos a la oración y a la ministración de la palabra, es decir, vamos a persistir en la oración y vamos a persistir en la enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que realmente sus hijos puedan desarrollarse en él. Y mire, los apóstoles no se dedicaban a prestar atención en dinero o en ofrendas que llegaban, porque ellos sentían que no tenían que hacer eso. ¿Quién les puso eso? El mismo Espíritu, porque no hay que olvidar, el Espíritu si le llegó a ellos en el día Pentecostés y la vida de ellos fueron cambiadas. Pero como muchas personas llegaban a ofrendar, a dar cosas que los apóstoles no tenían, y que tenían todo en común y tenían que estar distribuyendo entre todos
pero ellos dijeron no, es mejor que se haga elecciones de diáconos para que se encargan de repartir el pan, para que se encargan de distribuir las ofrendas en la forma de la necesidad de cada quien, pero nosotros, los apóstoles, nos vamos a dedicarnos en oración y en la ministración de la palabra, es decir, en enseñar. Nosotros hoy en día también eso es parte, dedicarnos a la oración. ¿Por qué? Porque necesitamos poder. No poder para demostrar a la gente que levantamos muertos, que hacemos caer a la gente que de para atrás, que hipnotizamos a la gente, hacemos que la gente se comporta como perros o como el animal. No, no, no. Nosotros no necesitamos eso. Necesitamos el poder de Dios para nosotros poder entender, comprender y compartir las enseñanzas de la palabra del Señor y que pueda llegar a los corazones y la gente pueda caerse de rodilla, pero delante del Señor, no delante de nosotros, sino delante del Señor, y puedan ser agradecidos con el Señor por la luz que están recibiendo. Esa es parte de la oración. A medida que necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos entendimiento, necesitamos claridad, necesitamos conocimiento, entonces lo tenemos que demandar a nuestro Dios, a nuestro Padre, y nuestro Señor nos dará realmente la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para compartir el pan de vida con nuestros hermanos. En el capítulo 12, el verso 5, el mismo Hechos 12, verso 5, sino dice, así que Pedro estaba custodiada en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire bien, el pueblo se reunía a orar para que el Señor actuara a favor de Pedro, porque Pedro y Juan estaban en la cárcel, porque como estaban predicando y los sacerdotes se enojaron, los fariseos estaban bravos por todo lo que estaban diciendo y por el poder que tenían de hacer milagros, entonces les habían arrestado y les habían prohibido, mire bien eso, prohibido de hablar del Señor Jesucristo. Pero ellos no hicieron caso, que porque ellos que dijeron que claramente que deberían, que a ver si es necesario obedecer a los hombres o a Dios. Y la decisión era obedecer solamente a Dios, porque nosotros no podemos obedecer primero a los hombres. No, nosotros, nuestra obediencia tiene dueño. Se llama nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Padre. Antes de cualquier cosa, obedecemos es a nuestro Dios. Obedecemos es a Él. Que venga la persecución que pueda venir. Hoy en día, muchos cristianos tienen miedo de ser perseguidos. ¿Por qué razón? Porque como tienen una vida muy cómoda y están acostumbrados a vivir en comodidad, entonces ellos no quieren apartarse de esta comodidad. No quieren ser incómodos, sino al contrario, cada día quieren ser más cómodos. Y por supuesto, los hijos de Dios no podemos ser más cómodos en este mundo. ¿Por qué? Porque implica, para ser cómodos en este mundo,
es necesario ser incómodo en el mundo de Dios. Es la situación. Entonces, o agradamos al mundo para ser cómodos en el mundo, o agradamos a nuestro Dios para ser cómodo en nuestro Dios, pero incómodos en el mundo. Pero muchos no están dispuestos a pasar esta situación. Pero cada uno de nosotros, así como Pedro, así como los apóstoles, prefirieron ser incómodos en este mundo, pero cómodos en el mundo de nuestro Dios. Así es el legado que nos toca a nosotros. Es la herencia que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y de todos los apóstoles, porque ellos habían decidido honrar a papá en medio de todo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las privacidades, a pesar de las necesidades, a pesar de las burlas, a pesar de amenazas de muerte, a pesar de todo lo que estaba en contra de ellos, pero ellos habían tomado la decisión de honrar y glorificar a papá. El Señor Jesucristo ha sido fiel y mantuvo su fidelidad hasta la muerte de cruz. Lo mismo los apóstoles. Pablo había mantenido su fidelidad hasta su muerte. Pedro mantuvo su fidelidad hasta la muerte. A todos ellos los asesinaron. Mire bien eso. A todos ellos los asesinaron por su fidelidad. La pregunta hoy en día, ¿por qué a los cristianos no nos asesinan por nuestra fidelidad para con nuestro Dios? Es muy sencillo. La respuesta es muy sencilla. Porque nosotros preferimos vivir una vida cómoda. Muchos cristianos prefieren vivir una vida cómoda. Prefieren agradar al mundo. Prefieren las palmaditas en la espalda. Prefieren el aplauso en el mundo. Y por esa razón, hoy en día, nadie quiere ser perseguido, nadie quiere ser asesinado por el amor al Señor Jesucristo, cuando anteriormente, la gran mayoría de nuestros hermanos no morían de viejos, sino morían siendo asesinados. Es decir, glorificaban al Señor Jesucristo aún en su misma muerte. Eso es lo que... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos persistir. Mire bien, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nosotros tenemos que aprender a orar sin cesar. A orar sin cesar, a orar en todo tiempo, a hablar con papá permanentemente. No hay un día especial para hablar con papá. No hay una hora especial para hablar con papá. Como anteriormente los judíos sí lo hacían 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la noche. En el atardecer, no es siquiera en la noche, sino en el atardecer lo hacían. Pero nosotros hoy por hoy, el Señor Jesucristo no rompió este paradigma. ¿Por qué razón? Porque el cielo está abierto de par en par para ti y para mí a la hora que sea. Sea de noche, sea de día, sea en la mañana, sea en la tarde. No hay un momento específico, sino
todo el día, las 25 horas, Dios está disponible para ti y está disponible para mí y está atento sus oídos a nuestras voces, a nuestras oraciones. Por esa razón, ya nosotros no podemos decir, no, es que ya vamos a hacer una costumbre, entonces que vamos a establecer, vamos a orar por la mañana, a mediodía, en la noche, y esto basta. No. Nosotros oramos sin cesar, porque a nosotros nos fascina hablar con papá. Podemos estar trabajando, entonces estamos charlando con papá, porque nos levanta esto, nos hace brillar los ojos, esto nos da en medio de todas las cosas, vamos charlando con papá. No hay un momento específico. No somos como los musulmanes cuando llega el mediodía, entonces todos dejan lo que están haciendo para ir a hablar con Alá. No, nosotros tenemos la puerta abierta. Claro, ellos no tienen la puerta abierta porque como ellos no han aceptado al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, entonces ellos no tienen la puerta abierta las 25 horas. Las 25 horas ellos no lo tienen permanentemente, sino tienen que tener una disciplina de un horario específico. ¿Y los otros qué? No, nosotros tenemos todo el tiempo, de día y de noche, de mañana. Podemos estar acostados, estamos hablando con papá. Podemos estar lavando, planchando, cocinando, trabajando, haciendo mecánico. Es decir, podemos estar en el computador, podemos estar en todas las circunstancias, pero nuestra relación con papá no se interrumpe. No se interrumpe, porque es una relación continua. Esto es lo que realmente el Señor quiere, que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos estemos en esta tónica. Orar sin cesar. Ahora bien, capítulo 14, verso 23. Capítulo 14, el verso 23 del mismo Hechos de los Apóstoles, sino dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire bien, ellos todo lo que hacían, y aun cuando ellos nombraban a las personas, entonces ellos oraban para que el Señor les diera entendimiento y sabiduría, para que fuese el Señor quien escogiera a los que realmente tenían que estar administrando a su pueblo. No es hoy que como hoy en las iglesias se escoge como líderes las personas que se les simpatiza, o mejor dicho, las personas que ellos pueden dominar, que pueden decirles qué hablar, qué no hablar, de darles cartilla para que ellos vayan a enseñar simplemente lo que enseña la misión, simplemente lo que dice la organización, simplemente lo que quieren las autoridades de X o Y agrupación. ¡Qué perversión! ¡Qué perversión! Ya no es el Espíritu Santo, mire bien, ya no es el Espíritu Santo quien ilumina y quien da entendimiento, sino cada organización, cada misión, entonces da a sus siervos, a sus esclavos, entonces una cartilla y les dicen, mire, esto es lo que tú tienes que enseñar. Y si tú no quieres enseñar eso,
entonces no puede ser parte. Acepta esta enseñanza, acepta esta filosofía, acepta esta doctrina. Entonces ellos tienen que decir sí, claro. Entonces de ahí ellos no pueden salir. El día que se salgan de esta línea, entonces los van a expulsar o los castigan. Qué increíble, ¿eh? Cuando realmente es el Espíritu Santo quien debe hablar. Pero en estos no habla el Espíritu Santo, habla sus jefes. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo es quien debe hablar. El Evangelio se predica únicamente por el Espíritu Santo. Simplemente así debe ser. El Espíritu Santo es quien predica el Evangelio. No somos nosotros. El Espíritu Santo utiliza nuestras bocas, pero el Espíritu Santo no se va a someter a ningún presidente de ninguna asociación, de ninguna misión. No, el Espíritu Santo no se va a someterse a ningún papa, a ningún sacerdote, a ningún obispo que llega y dice, mire, los sacerdotes tienen de esto tienen que hablar. No, qué pena, el Espíritu Santo es el dirigente máximo de la iglesia después del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo está reemplazando al Señor Jesucristo y tiene todo el aval del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo claramente, el Espíritu cuando venga no hablará de sí, sino tomará de lo mío y Él os lo hará saber. El Espíritu Santo no viene a hablar de Él, no, viene a honrar y a glorificar al Señor Jesucristo, viene a testificar del Señor Jesucristo. Por esa razón es Él que predica. Por esa razón los apóstoles no podían comenzar su misión antes de recibir el poder. Tenían que quedarse ahí en Jerusalén. Y cuando viniere el Espíritu, entonces, hasta entonces, podían comenzar a hablar. Es decir, el Espíritu Santo podía comenzar a utilizarles. Eso es el asunto. No era ninguna clase teológica que los hombres venían y decían, mire, conforme a la teología, conforme que a la bueno, ya se me olvidó a todos estos términos que ellos utilizan, entonces para encajonar y para enredar a todo mundo y hacer que cada uno vaya y repite, ese es lo que ha dicho el sabio tal, y conforme al sabio tal de entonces dijo tal, y así a todos hablan del sabio tal, pero ya no hablan del verdadero que se llama el Señor Jesucristo. Él es el único sabio. Él es el único verdadero. Él es el Evangelio. Entonces, y para que ese Evangelio sea enseñado, sea predicado a todas las naciones, se necesita al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que convence, tanto de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros simplemente somos herramientas, somos instrumento en su mano para que Él pueda hacer su trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y para eso estamos, para que el Espíritu Santo pueda glorificar al Señor Jesucristo. Todo con oración. Oración. Sin oración, nada se puede hacer. Sin oración no hay entendimiento. Sin oración no hay capacidad. Sin oración no hay sabiduría. Sin oración no hay poder. Sin oración no hay absolutamente nada. Pero con oración el Señor fluye en nosotros. Por esa razón se nos dice orar sin cesar. Capítulo 13
el verso 3 del mismo Hechos 13, verso 3, sino dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aún así, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que entender? Todas las personas que entran en contacto con nosotros, antes nosotros marcharnos o antes que se marchen de nuestras casas, ¿qué debemos hacer? Debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Donde quiera que estemos, tenemos que orar por la gente. ¿Para qué? Para que el Señor pueda manifestarse a ellos, si es que Él tiene que manifestarse a ellos. Para que puedan tener la oportunidad, si es que necesitan la oportunidad. Pero como nosotros no lo sabemos, nuestra obligación es esa. Y así, por medio de la oración, el Señor nos dota de poder, nos da poder. Nos da poder para hablar, poder para entender, poder para comprender, poder para asimilar y poder para predicar, poder para vivir. Todo eso lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y aún, mire, para unidad. A veces yo he escuchado a la gente hablar, es que nosotros tenemos que ser uno. Pero ellos piensan que ser uno es que no importa lo que tú piensas, no importa lo que estás enseñando, no importa, pero nosotros tenemos que ser uno. Que es este que predica la ONU, que todos seamos uno, pero independientemente de que estás adorando a Satanás, de que estás adorando, es un monje de Tibet, no importa que es un Hare Krishna, no importa que es un sintoísta, no importa que es un budista, porque en la mesa de la ONU, todas estas religiones paganas y diabólicas pueden sentarse con el cristianismo. Entonces, porque al fin y al cabo ellos que dicen es que Dios tiene diferentes nombres, pero nosotros realmente podemos, a través de esta diversidad de nombres, podemos sentar juntos. Yo no entiendo cuál es la relación que existe entre el cristianismo con un sintoísta. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cuál es la relación que existe entre un cristiano y un budista. Pero todas las iglesias sí lo hacen. Se sientan ahí en la ONU y dicen, vamos a orar. Que vamos a orar por la humanidad. Un cristiano con un musulmán, entonces orando, yo no sé a qué Dios, porque el musulmán no cree en el Señor Jesucristo. El budista no cree en el Señor Jesucristo. El sintoísta no cree en el Señor Jesucristo. El hindú no cree en el Señor Jesucristo, porque los indios creen en sus vacas, en sus serpientes, en sus ratas, en todas estas cosas, pero no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, están buscando unidad en medio de diversidad y ellos creen que esta diversidad es normal. No, hermano, no. La unidad se hace únicamente en el Señor Jesucristo. Porque este es lo que Papá Dios nos dio. No es siquiera, mire bien, yo quiero que lo entiendan, no es siquiera en Yahvé. No es siquiera en Jehová. No, sino es muy claro, la unidad en el Señor Jesucristo se hace, porque Él es quien Papá Dios determinó. Papá Dios determinó.
El libro de Hebreos sí nos dice, anteriormente Dios había hablado a través de los patriarcas, entonces a través de todos estos grandes hombres y profetas, pero en los últimos días, que comienza con el nacimiento del Señor Jesucristo hasta su retorno, Papá Dios nos ha hablado a través de su unigénito. Unigénito. Es a través de él. Es decir, la unidad se hace es a través del Señor Jesucristo, porque todo es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y cada uno de nosotros somos sus miembros. Entonces, hacer lo que dice que la ONU, de todos nos sentamos ahí, no importa que es el monje de Tibet que está adorando a Satán allá, no importa que es el budista, no importa que es el católico que está adorando a María, no importa, pero todos podemos sentarnos, es absurdo y ridículo y no es en el lenguaje de nuestro Dios. Entonces, para poder orar, el Señor, si nos dice en la Escritura, dos no estarían juntos si no estuviesen de acuerdo. Pero ¿acuerdo en quién? En el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único que vino a unir la tierra con el cielo. El Señor Jesucristo es el único, por esa razón, Él es nuestro sumo sacerdote. En Él tenemos acceso al trono de la gracia. No tenemos acceso al trono de la gracia a través de otro nombre. No, a través del Señor Jesucristo. Es necesario entenderlo. Y los que no lo entienden así, por esa razón no pueden acercarse al Señor. Por más que dicen están orando a Dios, pero como todo es Dios, por ejemplo en la India, las ratas es Dios, y tienen Dios de unas cantidades que de brazos, tienen Dios de un montón de ojos, tienen a la vaca como Dios, tienen a los árboles como Dios, y tienen a los ríos, a las aguas, como los indígenas aquí en América, entonces que piensan que todo eso es Dios. Pero en eso tienen sus miles de dioses que pueden realmente estar adorando. Por esa razón, cuando dicen vamos a orar juntos, no se puede, no se puede. Es necesario entender. No es una cuestión de fanatismo. No. Fanatismo no existe ahí. Fanatismo es enfermismo. Pero en la única parte donde puede haber unidad de oración, unidad de hermandad, unidad de salvación, unidad de entendimiento, unidad de crecimiento, se llama el Señor Jesucristo. Es necesario entender eso. Y mire bien, para que lo puedan entender bien, todas las oraciones que se puede hacer, si no se hace en el nombre del Señor Jesucristo, no hay oración. Papá Dios no lo escucha. ¿Están entendiendo? Entonces, las oraciones se hacen en el Señor Jesucristo, porque es en Él que nosotros adoramos a Papá Dios. Es en Él que nosotros servimos a Papá Dios. Es en Él. Es Él que abrió la puerta para que nosotros podamos tener acceso directo al trono de la gracia. Muchos están equivocándose y muchos están prestando oído a los siervos de Satanás que les venden y dicen, no, pero todo eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo. No es lo mismo. Es decir, ¿cómo vamos a pensar nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a
a ponernos en un lugar y vamos a adorar a Dios con los masones. Si los masones son adoradores de Satanás. Es increíble en la forma que realmente no han entendido el asunto. No, el asunto se llama el Señor Jesucristo. En Él adoramos a Papá Dios, en Él servimos a Papá Dios, en Él somos hijos de Papá Dios, en Él vivimos para la honra y la gloria de Papá Dios, en Él todo lo que hacemos debe llevar el sello del Señor Jesucristo. Sin el sello del Señor Jesucristo, todo lo que hacemos se hace a los demonios. Eso quiero que se entiendan bien, y eso es lo que los discípulos enseñaban. Por esa razón los mataban, los perseguían, los odiaban, que porque ellos decían, la única verdad que tiene nombre se llama el Señor Jesucristo. La única salvación tiene nombre, se llama el Señor Jesucristo. Y a través de él, Papá Dios recibe honra y gloria. Sin el Señor Jesucristo, todo lo que se hace, se lo hace a Satanás. Es muy sencillo y muy claro. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Entonces, en el Señor Jesucristo hay unidad. Porque la unidad que hay en el Señor Jesucristo se hace a través de su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos hace uno. Es el Espíritu de Dios que nos hace uno. Porque Él es de Dios. Y Él viene a nosotros para nosotros poder mantener esta unidad. Mateo el capítulo 18. Mateo el capítulo 18. Es necesario que nosotros podamos entender todas estas cosas, porque no todo lo que se dice es. No todo lo que se dice es. No. Es a través del Señor Jesucristo. Y todo lo otro es del maligno. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Capítulo 18, versos 19 y 20. Nos dice así, 19 y 20. Y nos dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, mire bien eso, en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque es Él quien estaba hablando ahí. Es Él que estaba diciendo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, por Papá Dios. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, solamente, únicamente, en el Señor Jesucristo. No en otros. No en otros. En el Antiguo Testamento, mire bien eso, en el Antiguo Testamento, Israel tenía que hacer todo a Adonai, a Yahvé, después lo colocan Jehová, porque no había vocales, y sacaron las vocales de Adonai, entonces, y lo pusieron que para hacer Yahvé y para hacer Jehová. Eso es, ahí se eran en esos nombres. Pero hoy por hoy, después del Señor Jesucristo, entonces
es en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en el cual pueden ser salvos, a saber, el Señor Jesucristo. Eso debemos tenerlo bien en claro. Aunque estuviésemos durmiendo, nos preguntan, esto lo sabemos en el Señor Jesucristo. Él es el único nombre que ha sido dado a los hombres en el cual podemos tener el privilegio, la oportunidad de llamar al Padre Eterno, Papá, nuestro Padre. Eso tenemos que entenderlo. Y todas las oraciones tienen que terminar en su nombre. Si no lleva su sello, mi querido hermano, la oración es en vano. Yo he visto a muchas personas que están orando y oran tan mal y al fin y al cabo se confunden y no saben si están orando al Señor Jesucristo o si están orando al Padre, que porque ahí si lo citan y hacen una sopa, un salpicón, no saben. No, nosotros nos acercamos a Papá Dios, hablamos con Papá Dios, abrimos nuestro corazón a Papá Dios con el sello del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no lo sella, no llega a ninguna parte. Ahora bien, nosotros también podemos hablar con el Señor Jesucristo, sí, claro. Entonces, cuando hablamos con el Señor Jesucristo, estamos hablando con Él específicamente, no podemos terminar en el nombre de Papá Dios. No, esto no está en ninguna parte. Entonces, hablamos con el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, es nuestro Dios, y terminamos de hablar con Él y decimos, Señor, gracias por escucharnos, gracias por respondernos, y listo. Pero cuando estamos hablando con Papá Dios, entonces hablamos con Papá Dios y luego colocamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, te lo pedimos o te lo agradecemos. Eso es así. La oración tiene que hacerse así. Y nosotros tenemos que entenderlo. No es que nos ponemos a divagar por aquí, divagar por allá. Estamos nombrando a Dios, estamos nombrando al Señor Jesucristo y no sabemos a quién. Nosotros oramos, tiene que tener un enfoque claro, porque el Espíritu de Dios que nos hace orar sabe perfectamente cómo debe hacerse la oración y a quién debe hacerse la oración. Entonces, eso tenemos que tener bien en claro. Esta unidad se encuentra en el Señor Jesucristo. Primera Timoteo, el capítulo 2, verso 8. Yo espero que no tengan ninguna duda, porque hay tanta confusión, hasta en la oración nos confunden en la oración. Y nosotros no debemos dejarnos confundir, debemos tener las cosas claras. Primera Timoteo, el capítulo 2, el verso 8, si no dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que oremos en todo tiempo, en todo lugar. Podemos orar. No hay un lugar específico. No es que vengan y te dicen, no, es que tú tienes que ir a la iglesia que para orar diga, vete Satanás. O te dicen, es que tú tienes que irse al monte allá que bajo encinas, que bajo los árboles, para poder escuchar el susurro de la naturaleza, del viento o del susurro del río, y con la voz del río, entonces con este chorro que está haciendo, tú vas a poder orar. Vete Satanás, porque no estamos en la nueva era. Podemos orar en todo lugar, a todo tiempo, porque nuestro Dios está disponible las 25 horas.
¿Están entendiendo? Porque es lo que el Señor quiere. Pero hoy en día hay una mezcla de la nueva era, hay una mezcla del budismo, hay una mezcla del sintoísmo, hay una mezcla de todas estas cosas ahí, de la India. Entonces todo esto, entonces ahí lo meten y hacen un salpicón. No, 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 hermanos. No, 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 no. Por favor, entienden. Pueden hablar con papá a todo momento, en todo lugar, a cualquier hora. A cualquier hora. Y en la lengua que pueden, en el idioma que hablen. Es decir, no es ir a aprender algunas palabritas en arameo y después empiezan a hablarlo y dicen es que estoy hablando en lengua, pura paja. No hay necesidad de ir a aprender jeringonza, no hay necesidad de irse a aprender un poquito de arameo antiguo o de pronto un poquito de hebreo que no se entiende a veces. Que entonces y lo repiten en las iglesias y dicen es que estamos orando en espíritu. Estamos orando en lengua. No, ese es puro cuento, hermanos. No, Dios quiere que tú le abres en tu lengua, en lo que tú puedes decir. Si habla inglés, hablen en inglés. Dios no tiene límite. Si habla chino, hable chino. No, Dios no tiene límite. Habla español, bien, es decir lo que tú puedas. Lo que tú puedas. Pero háblele a Él en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Todo eso se necesita entender, se necesita comprender para que esta conexión sea una conexión real. Una conexión ¿qué? Real. Una conexión entre hijo y papá. Una conexión entre papá e hijo. Esa es la relación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él, que llevemos con Él una oración, una relación entre papá e hijos. A veces nosotros estamos confundiendo cómo a veces en este mundo vemos a veces nuestros padres como malos, entonces tratamos de pensar también como Dios es nuestro papá, entonces es igual a nuestro papá terrenal. No, nuestro papá terrenal no tiene nada de comparación con nuestro papá celestial, con nuestro gran papá. No tiene nada que ver. No permite que el maltrato que has recibido de tu papá entonces te hace confundir el verdadero padre, el verdadero papá que nosotros tenemos. No debe haber confusión, porque este papá que tenemos, nuestro gran papá, nuestro hermoso anciano de día, lo maravilloso, está dispuesto para ti a toda hora, a todo minuto, donde quiera que estés, está para ti y Él está en ti y está dispuesto a hablar contigo. Y su Espíritu Santo que nos está guiando siempre está para ayudarnos a elevarnos hacia el trono de la gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. No olviden eso, porque sin este sello no hay oración. Sin este sello no hay escucha de Dios. Sin este sello no hay absolutamente nada. Por esta razón el Señor Jesucristo fue muy claro. Sin mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Entonces, mis queridos hermanos, el tiempo se nos agota. Entonces, que todo eso pueda permanecer en nuestro corazón para nosotros realmente poder tener un contacto real entre papá e hijo. Un hijo que ama a su papá, no porque es un malo, no porque le amenaza, no.
un hijo que ama a su papá porque entiende que su papá le ama a él primero. Esto es nuestra relación con papá, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidarlo. Mis queridos hermanos, oremos. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos ilumines más. Cada día tú nos des entendimiento. Cada día, oh bendito Padre, tú nos hablas muy claro para que no vivamos una vida engañada, para que dejemos el costumbrismo, oh bendito Dios, para que podamos actuar con naturaleza delante de ti, con contentamiento, alegría, gozo, sin paradigmas, sin enredo, porque tú estás abierto para nosotros. En todo tiempo estás disponible para nosotros. En todo lugar estás con nosotros y en nosotros. Te damos gracias, Señor. Ayúdenos, oh bendito Padre, a asimilar estas cosas. Ayúdenos a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdenos, oh bendito Dios, a romper todos estos paradigmas que los hombres han levantado para conducirnos en senderos erróneos. Que podamos permanecer en el sendero verdadero, que es el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y solamente a través de Él, por medio de Él y con Él, podemos llegar a ti. Te alabamos y te honramos por ello. Ayúdenos, oh bendito Padre, a que cada día podamos ir creciendo en gracia y en amor delante de ti, y que podamos adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores estás buscando. Ayúdenos a serte fiel. Ayúdenos a vivir solo por ti y para ti. Y en tu mano nos encomendamos en esta noche. Bendiga a todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Seas tú abriendo el entendimiento de tu pueblo, donde quiera que haya un hijo tuyo, bendito Dios, sea tu Santo Espíritu aleteando allá, para que tus hijos podamos todos llegar al conocimiento certero de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y mañana podamos tener la dicha de ir a ti por medio de Él cuando Él retorne para venir a buscarnos y llevarnos a casa. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Papá eterno. Gracias. Todo te lo pedimos en el sacro santo nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que tengan una buena noche y que descansen en los brazos de papá. Felicidades.